Vamos a predicar hoy un tema, hermanos, que estoy seguro que si soy capaz de explicarlo bien y si ustedes son capaces de entenderlo, recibirlo, estoy seguro que nos va a hacer bien. El propósito de este tema, de este mensaje, no es otro sino darnos identidad, conocernos a nosotros mismos, conocer cuál es nuestra labor o cuál es nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Porque es importantísimo tener identidad, saber quiénes somos y a qué hemos sido llamados por Dios, para que nos sintamos no solamente salvos, sino plenos, haciendo la voluntad de Dios y estando en el lugar perfecto, en el lugar que Dios quiere. La gloria es para el Señor. He titulado este tema Unidad y pluralidad de la iglesia. De la unidad solamente vamos a dar unos detalles, porque para hablar de la unidad de la iglesia se necesitaría no un culto, sino varios cultos, para hablar de la perfecta unidad que expone el apóstol Pablo en su carta a los Efesios y también en Corintios. Pero solamente hablaremos algún detalle de la unidad para después hablar de la pluralidad de la iglesia y así no perder el contexto ni la intencionalidad del apóstol Pablo al escribir esta carta a los Efesios. Vamos a leer la escritura. Yo la voy a leer, pero ustedes también me pueden acompañar y leerlo ahí conmigo. Dice Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Un aplauso a la palabra del Señor. Amén. La gloria es para Dios. Pues despegamos en el tema y disfrutamos con la palabra. Primero el apóstol Pablo empieza diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pongo esa imagen porque sin duda la cruz es lo que nos une a todos. Ciertamente, hermanos, cada uno de los que aquí estamos somos un mundo. Somos diferentes. Hay diferencia de caracteres, de personalidad, de temperamento, de visión de las cosas. Tenemos diferentes educaciones recibidas y a veces hay iglesias donde hay diferencia de culturas. Gloria al Señor. Y parece ser, hermanos, que muchos estamos cometiendo el error de tomar esas diferencias como un argumento para vivir en discordia, para separarnos, para desunirnos. Gloria al Señor. Además de esta diferencia que hay en nosotros, el hecho de que convivamos durante muchos años en este lugar, en la comunidad cristiana, hace que sea inevitable que alguna vez choquemos en nuestros caracteres, haya una palabra más alta que otra y haya problemas entre familias, gloria al Señor, y esto provoque que nos hagamos daño. Es inevitable. Por convivir juntos, por estar tanto tiempo juntos, esto provoca que a veces, sin querer, la mayoría de veces, nos hagamos daño. El caso es, note, hay diferencias de personalidad y además
a veces nos creamos heridas. Y cometemos el error de tomar esas heridas y tomar esas diferencias como argumentos razonables para separarnos, para vivir en discordia, para echar pulsos entre familias y para que haya guerra, gloria al Señor, en el pueblo del Señor. Pero esto es un error, gloria a Dios. Pero, ¿saben, hermanos? El apóstol Pablo, queriendo, hermanos, convencer a la iglesia de que hay más razones para estar unidos que para estar desunidos, él expone 7 argumentos de peso razonable que hace que nuestros argumentos y razones se queden en nada o en papel mojado. Los 7 argumentos que presenta los hemos leído, pero yo los secciono para clasificarlos y tú los entiendas. Tenemos que estar unidos, según el apóstol Pablo, primero, porque somos un mismo cuerpo. Segundo, porque tenemos una misma esperanza. Tercero, tenemos una misma fe. Cuarto, tenemos un mismo bautismo. Quinto, tenemos un mismo espíritu. Sexto, tenemos un mismo Señor. Y ya esto ya es para tirarse por los suelos. Y es que tenemos un mismo Dios y Padre de todos. Gloria a Dios. De esta manera el apóstol Pablo deja nuestros argumentos como nada, porque las razones que él presenta para estar unidos, para luchar por la unidad, gloria al Señor, son realmente argumentos de peso. Somos un mismo cuerpo. Esto significa que somos una misma familia, un mismo pueblo. Tenemos una misma esperanza. Todos los que estamos aquí vivimos esperando la resurrección de los muertos y vernos un día en el paraíso. Tenemos una misma fe. Una misma fe tenemos una misma doctrina, un mismo evangelio. Tenemos un mismo bautismo, porque todos hemos sido regenerados, transformados, redimidos. Pero además tenemos un mismo espíritu. Es decir, el Espíritu Santo que habita en ti es el mismo que habita en mí. El Espíritu Santo está dentro de tu hermano, aunque tu hermano sea diferente a ti. Además tenemos un mismo Señor. Este es Jesucristo, el Señor de todos. Pero es que sobre todo tenemos un mismo Padre. Dios es nuestro Padre, por lo tanto nosotros somos hermanos. Amén. Así que no me hables de tus argumentos para vivir en contienda, porque la Biblia nos revela 7 argumentos que realmente nos deben unir. No hablo más de la unidad de la iglesia, pero creo que como contexto es importante. Ahora, después que el apóstol Pablo ha hablado de la unidad, ahora da un giro terrible en su exposición y dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pongo esa foto porque el Dios de toda la iglesia es un Dios personal. ¡Amén! Es un Dios que trata con la iglesia desde un púlpito, pero después a solas te pone la mano por el hombro y te trata, porque el Dios de las naciones es el Dios que llama a Abraham por su nombre, Abraham. Y a Samuel llamó por su nombre, Samuel. Y a Saúl llamó por su nombre. Y a ti te llama por tu nombre. Es decir, que Dios tiene una gloria y un trato para la iglesia en conjunto. Pero después, Dios es un Dios personal. Por lo tanto, en Efesios empieza hablando de la unidad de la iglesia. Tenemos que estar unidos. Pero después da un giro hablando de la singularidad de cada uno. Gloria a Dios. Amén. 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 Es decir, que Él no ataca las diferencias. No ataca las diferencias, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Miren, es el mismo apóstol Pablo que habla de que aunque somos una unidad hay diversidad, ¿vale? Somos una unidad como cuerpo, pero hay diversidad de personas. Y ahora el apóstol Pablo, noten bien, el texto es maravilloso. Fíjense en las 3 palabras en negro de arriba. Espíritu, Señor, Dios.
Merece la pena mencionar esto, porque no va con el tema. Ahí vemos que Dios es trino, el Dios Espíritu, el Dios que es Cristo y el Dios que es el Padre de todos. De forma sugestiva, Pablo está diciendo que nuestro Dios es un Dios trino. La gloria para el Padre, la gloria para el Hijo y la gloria para el Espíritu. Ahora, daros cuenta, hay diversidad. Hay que no habla de unidad, sino habla de diversidad. Muchos, varios. Y ahora, en amarillo, notad que dice dones, ministerios, operaciones, porque son tres cosas distintas. Se habla mucho de los dones y los dones están marcados en la palabra. Se habla de los ministerios. Los ministerios son 5, como ustedes saben. Gloria al Señor, apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Estos ministerios se llaman ministerios porque son ministerios gobernativos. Es decir, reciben la autoridad para gobernar dentro de la iglesia. Los dones no son para gobernar, pero los ministerios son para gobernar. Y si os dais cuenta, hay algo maravilloso. Los dones los administra el Espíritu, pero los ministerios a través de Cristo. Cristo estableció ministerios, dice la palabra en el propio capítulo de Efesios. El Espíritu ministra los dones, pero el Señor es el que establece los ministerios. Gloria al Señor. Ahora dice, y hay diversidad de operaciones. Es decir, respecto a los dones, prácticamente la Biblia ya los ha cerrado y enumera cada uno de los dones. Y respecto a los ministerios gubernativos, también los ha cerrado, que son 5. Pero atención a esto. Las operaciones del Espíritu no se han cerrado, pueden ser nuevas cada día. Amén. Gloria a Dios. Operaciones del Espíritu pueden ser nuevas cada día. Os pongo un ejemplo. La doctrina de Israel en el Antiguo Testamento era la ley de Moisés. Y eso se cerró y se acabó. No había más revelación de doctrina. Pero luego había operaciones del Espíritu que parecían una locura, pero eran operaciones del Espíritu porque vimos en ellas un resultado glorioso. Por ejemplo, dar 13 vueltas a Jericó para que se cayeran los muros. Eso no era doctrina, gloria al Señor. Eso fue una operación del Espíritu. Pareció una locura, pero el resultado fue glorioso. Por lo tanto, nos cerramos a la doctrina que ha sido cerrada. Nos cerramos, gloria a Dios, a nuevos ministerios, pero tenemos que estar abiertos a nuevas operaciones del Espíritu dentro de la iglesia. Amén. Amén. Pero siempre conservando la sana doctrina y el orden que marca la palabra. Ahora, hay dones, ministerios, operaciones. Pero escuchen, ahora habla de la pluralidad y dice, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, a otro, palabra de fe, a otro, dones y sanidades, a otro, el hacer milagros, a otro. ¿Lo ven? Está hablando de la diversidad de dones. Cada uno recibe un don, un llamado, una capacidad diferente a la de su hermano. Aleluya. Todos una misma salvación, sí. Amén. Todos una misma esperanza, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo bautismo, sí. Pero cada uno un don, cada uno un llamado, cada uno un talento y una capacidad. Aleluya. Y esta diversidad hace Dios para enriquecernos unos a otros, como después iremos mirando. Ahora bien, dice, a cada uno le da una capacidad, pero miren en negro al final casi, dice, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, es el Espíritu, es el que hace todas estas cosas. Y miren la última frase en amarillo, repartiendo a cada uno en particular, ¿veis? Como Él quiere. Es decir, que los dones, los talentos, gloria al Señor, los ministerios no los elegimos nosotros. Los elige Dios y los reparte a quien quiere. Por eso buscar los dones, pedir los dones a Dios, gloria al Señor, pero entender que es la perfecta voluntad de Dios y es Dios el soberano quien reparte los dones. Si no recibes, gloria al Señor, el don que quieres, debes saber algo importante. Es más importante ser puro y auténtico que tener dones del Espíritu. Amén. Eso es. Otro texto maravilloso para corroborar lo que estamos predicando. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. ¿Veis? Unidad y pluralidad. Somos un mismo cuerpo, pero cada uno miembro de este cuerpo en particular. Y ahora hace preguntas retóricas. Las preguntas retóricas no tienen necesidad de respuesta porque el contexto ya las define. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Porque cada uno tenemos un don diferente. Aleluya. Ahora, todos los creyentes somos morada de un mismo espíritu, pero en cada uno fluye de una forma diferente. Amén. Pero lo más glorioso es que tengas al Espíritu. Amén. Porque los que tienen el Espíritu del Señor, estos solamente son hijos de Dios y salvos. El nombre del Señor sea glorificado. Amén. Tenemos una misma naturaleza, la de Cristo, pero diferentes dones, ministerios y llamados. Por tanto, hermanos, noten esta palabra que marco en rojo, pero a cada uno. Noten, a cada uno. No dice a unos pocos. No dice a los hombres solo. No dice a 4 elegidos y predestinados. No, dice a cada uno le dio una gracia para su provecho o para provecho. A cada uno. A cada uno. Luego, señores, cada uno tiene que encontrar el llamado de Dios para su vida. Cada uno tiene que preocuparse en encontrar cuál es el don que ha recibido. Cada uno tiene que encontrar su lugar dentro de la iglesia. Y a la medida que vamos a ir predicando, os vais a dar cuenta de la importancia que tiene todo esto. A cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos somos un cuerpo. ¿Por qué pone este símil el apóstol Pablo respecto a la iglesia que somos un cuerpo? Porque todos los órganos y miembros del cuerpo son colocados en su lugar para ser útil. Es decir, todos nuestros órganos y miembros del cuerpo tienen una utilidad. Así, cada miembro de la iglesia de Cristo tiene que tener una utilidad. Por tanto, me atrevo a decir esta frase: el cristiano que no es útil no está en la perfecta voluntad de Dios. Amén. El cristiano que no es útil no está en la perfecta voluntad de Dios. Si está en Cristo es salvo, pero si no está en el lugar correspondiente dentro del cuerpo, no se sentirá pleno, se sentirá vacío, se sentirá inquieto, se sentirá insatisfecho. Por tanto, esto es importante, hermanos, saber a qué me ha llamado Dios. Luego entramos en una pregunta: ¿cómo descubrir el don de Dios en ti? Interesante, ¿no? ¿Qué os parece? Amén. ¿Cómo descubrir el don de Dios en ti? Yo voy a dar 4 pistas que espero que sirvan de orientación para que luego en tu casa medites en oración y busques a qué te llama Dios dentro de esta obra. Primero, examina qué te preocupa en la obra de Dios. Amén. Amén. Lo vuelvo a repetir: examina qué te preocupa dentro de la obra de Dios. Tenemos un ejemplo bíblico, hermanos, para darnos luz. Cuando Nehemías estaba en palacio siendo exiliado, era el copero del rey, él preguntó a sus hermanos: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los hermanos? ¿Qué me decís del templo? Y le dijeron: el templo ha sido destruido y todos han sido deportados y los muros derribados y las puertas quemadas a fuego. Cuando escuchó esta noticia, dice textualmente: y cuando oí estas palabras me senté y lloré. Tremendo. E hice duelo, como un luto. Para él fue un luto. Me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de todos los tiempos. Es decir, la realidad deprimente del estado de Jerusalén y del pueblo de Dios provocó en él una gran preocupación, un
dolor. Y esta preocupación no nació de su corazón carnal, no nació de su corazón humano. Esto fue un sentir que produjo el Espíritu para demostrarle que Él estaba llamando a que dejara el palacio, se pusiera los guantes de trabajo y subiera a Jerusalén a edificar los muros. Y Él mismo lo entendió después y lo dice, y Dios puso en mi corazón que subiera a Jerusalén. Pero si no tuvo una revelación, no tuvo un sueño, no recibió una profecía, pero él entendió que esa carga que le consumía era un llamado de Dios a servirle. Gloria al Señor en Jerusalén. Por tanto, hermanos, debes examinar qué es lo que te preocupa dentro de la obra de Dios. ¿Te preocupan las almas perdidas? ¿Te preocupan los matrimonios? ¿Te preocupan los niños? ¿Te preocupan los presos? ¿Te preocupa los ancianos? ¿Te preocupa los enfermos? ¿Te preocupa, gloria al Señor, la necesidad económica de la iglesia? ¿Te preocupa los que tienen hambre? Gloria al Señor. Pues piensa bien en ello, porque quizá Dios te está llamando a que le sirvas de esta manera. Porque solo cuando lo hagas te sentirás satisfecho. Aleluya. Segunda pista. Examina qué es lo que te apasiona hacer dentro de la obra. ¿Están aquí conmigo? Amén, esto es maravilloso. Hay un texto glorioso conocido por todos. Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto es extraordinario. Dios, hermanos, hace las cosas bien. Y cuando Dios llama a alguien a servirle en algún lugar, con el llamado le da una inclinación del corazón a hacer eso que es en relación al llamado. Le explicaré. Cuando Dios llama a alguien como maestro, el maestro siente la inclinación de estudiar. Y está horas y horas y horas estudiando. Pero es que no solamente estudia, disfruta estudiando. Y lo que para otros puede ser una carga, estar 5, 6, 7, 8 horas leyendo y estudiando, para el maestro es un deleite. Porque con el llamado viene la pasión a hacer eso, que es de acuerdo al llamado. Y cuando uno es llamado como profeta, el profeta que es un representante más directo de Dios, este siente una inclinación a orar mucho. Y está orando y orando. ¿Por qué? Porque su palabra, la palabra que administra, es por inspiración y por revelación. Por lo tanto, necesita una intimidad más perfecta con Dios en comunión. Y este está 7 y 8 horas orando y está ayunando, pero es porque siente la pasión, porque el profeta siente un corazón estar de rodillas. Gloria a Dios. Y yo lo digo con humildad, hermanos. Yo en los días que he estado 7 y 8 horas leyendo y me he levantado descansado, porque para mí estudiar no es una carga, es mi descanso. Gloria a Dios. Pero si tú me dices que eres profeta, tienes que orar 5 o 6 horas como yo, a mí me matas, me arruinas. Tengo que orar, claro que sí, pero mi llamado no es de profeta, mi llamado es de maestro. Por lo tanto, mi inclinación es a estudiar más que orar, mientras que el profeta ora más que estudia. Bendigo a Dios. Amén. Por lo tanto, tú debes saber, gloria al Señor, qué es lo que te apasiona hacer dentro de la obra. ¿Dónde te sientes pleno? ¿Qué es lo que te llena de gozo? Gloria a Dios. ¿Te sientes pleno predicando? Sigue predicando. ¿Te sientes pleno, gloria al Señor, intercediendo? Gloria al Señor, derramando el alma en el altar del sacrificio, intercediendo por las almas. Gloria al Señor. Pues sigue haciéndolo. Bendigo al Señor. ¿Sientes, gloria al Señor, pasión por la música? ¿Sientes pasión, gloria a Dios, por visitar a los enfermos? ¿Sientes pasión por salvar a los perdidos? Pues esa pasión quizá no es tuya, la ha puesto el Espíritu Santo para que reacciones, para que te actives y disfrutes. Amén. ¿Qué te apasiona? Porque no creo que haya llamado de Dios si no disfrutas en lo que haces.
Si te es carga, si te es fatiga hacer lo que haces, examínalo, que igual Dios no te ha llamado a eso. Y no estoy hablando de un gozo carnal porque te aplaude. Y no estoy hablando, como decía ayer el pastor, de ese interés de ser elogiado. Estoy hablando de la satisfacción del espíritu y la conciencia. Hablo de ese gozo que nace del espíritu. Gloria al Señor. No es ese gozo, gloria al Señor, que busca la admiración. Por eso el salmista solamente canta en una convención, pero en un culto donde hay 4 almas se esconden. No. El que siente el gozo del servir al Señor, lo hace siempre donde Dios quiera. Por lo tanto, examina qué es lo que te apasiona. Tercero, me parece muy importante esto. Examina tus capacidades. Examina tus capacidades. Te lo explico con algo que ya prediqué hace años. Dios le dice a Moisés, cuando lo llama a servirle y trata en aquella conversación de darle identidad, entre las muchas cosas que le dice una palabra: dime, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice: tengo una vara. Y le dice el Señor: con esta vara sacarás a mi pueblo de Egipto y lo introducirás en Canaán, tierra que fluye leche y miel. Le estaba diciendo: no solamente te voy a ungir y te voy a dar poder, sino que voy a usar lo que tienes. Aleluya. Cuento con lo que tienes. La vara no se la dio Dios, la vara la tenía Él. Pero cuento con eso que tienes, Moisés. Esa vara la voy a ungir. Gloria a Dios. Y con esa vara vas a abrir el mar, y con esa vara vas a sacar agua de la peña, y con esa vara, gloria al Señor, vas a emitir juicio contra los pecadores, y con esa vara, gloria al Señor, vas a bendecir y guiar a mi pueblo. Cuento con lo que tienes. No solamente te unjo, sino que uso tu capacidad. ¿Qué tiene Moisés en tu mano? Una vara. Con esa vara sacarás a mi pueblo. Y tú, Sansón, ¿qué tienes en tu mano? Una quijada de asno. Con esa matarás a 1000 filisteos. Y tú, David, ¿qué tienes en tu mano? Una onda y una piedra. Con eso matarás al gigante. ¿Y qué tienes más en tu mano? David, tengo un arpa. Con ese arpa echarás demonios que atormentan a los reyes. Y tú, joven, ¿qué tienes? Dice: tengo 5 panes y unos peces. Con eso alimentaré a 5000. Gloria al Señor, porque yo cuento con lo que tienes. Y ahora yo me dirijo a ti. ¿Y tú qué tienes? Tienes conocimiento, tienes carácter de líder, tienes conocimiento de la música, tienes talentos, tienes carácter, gloria al Señor, de gobierno, tienes alma de poeta, tienes dinero. Ponlo todo en las manos de Dios y Dios lo usará para su gloria. Amén. Usa, Dios, tus talentos. Y por eso el apóstol Pablo dijo: yo como perito y arquitecto edifico esta iglesia. El arquitecto es el que hace los planos, pero el perito es el que tasa, el que va y hace una tasación de las cosas, y va a tasar algo y dice: esto vale tanto, y esto vale tanto, y esto vale tanto. Y esta era la labor, lo oyó el Señor, de las labores de Pablo: mirar a los creyentes, hacerles un examen y tasar lo que valen, lo que tienen. Y cuando veían en alguien una capacidad, lo colocaba, gloria al Señor, en ese lugar, porque sabía que iba a ser útil. Es decir, hermanos, que dentro de la inspiración y dentro de la revelación y dentro de la obra del Espíritu, también obra la lógica dentro de la iglesia. La lógica. No podemos poner a una niña que no sabe cantar en el coro. Primero, porque ella se sentirá frustrada. Y no solamente se sentirá frustrada, que creerá que ese es su llamado y ya no estará en el lugar que Dios quiere. Así que la confundimos. Y no solamente eso, si no sabe cantar, bueno, cuando canta en su casa, Dios la escucha y Dios la bendice. Pero si quiere cantar para edificar, pues a lo mejor espanta a la paloma. La paloma del Espíritu, me refiero. Amén. Hermano, que yo siento, que yo creo que... Espera un poco. Si tú no sabes sumar ni multiplicar, no te podemos poner de cajero. Es que yo siento de predicar, pero si tú no sabes leer, no te podemos levantar al ministerio.
Es decir, que las capacidades cuentan. Amén. Por eso el carácter y esa capacidad, ese ímpetu del apóstol Pedro lo usó Dios. ¿Para qué? Para abrir brecha entre los gentiles y los judíos. ¡Aleluya! Y el evangelio, gloria al Señor, empezara a correr dentro del mundo. Pero después cogió, gloria al Señor, el intelecto insuperable de Pablo para hacerle el maestro de los gentiles. Es decir, que Dios te quiere pulir, pero no te quiere anular. Amén. ¡Qué bien! ¡Aleluya! Porque Dios transforma, pero ¿qué transforma? Transformar no es anular la persona, no. No. Dios no quiere anularte como persona, no quiere anular tu temperamento, no quiere anular tu naturaleza. Lo que quiere es pulir lo malo que hay en ti y en mí. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Lo que Dios quiere es quitar la escoria de tu plata, Amén. pero conservar la plata que hay en ti. El hombre más perdido y más pecador y más torpe y más ignorante, te digo yo, tiene mucha grandeza dentro. ¡Aleluya! Porque todos, gloria al Señor, somos linaje de Dios. Y lo que viene de Dios viene con excelencia. En todos hay grandeza. Estoy seguro que en todos hay grandeza. Por lo tanto, hermanos, mira tus capacidades y ponlas en las manos de Dios. Cuarto y último, para después entrar en algún detalle más. Cuarto, ten una estrecha relación con el Espíritu. Eso nos hace falta. El ¡Aleluya! hecho que ponga esto lo último no es porque sea menos importante, sino que me parece lo más importante. Y quiero que lo recordéis mejor que ninguna de las otras cosas. Tener una estrecha relación con el Espíritu, tener comunión con Dios, Amén. es la mejor forma de llegar a descubrir a qué te llama Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué? Te lo voy a explicar con un ejemplo bíblico. Dice Jeremías que fue llamado a ser profeta por Dios. Y ahora él dijo, después de predicar y profetizar tanto, que era encarcelado, perseguido, echado en pozos, gloria al Señor, y dejado allí en la oscuridad, después de tantas represalias, se cansó. Como todos nos cansamos. Y él dijo lo siguiente: ya no predico más, ya no profetizo más, porque la palabra en mi boca me es por escarnio. Me quieren cortar incluso la lengua. Gloria al Señor, me echan a las cisternas, me echan estardó, a pan, gloria al Señor, y a agua. Ya no predico más. Pero saben, era un hombre que vivía cerca de Dios. Era un hombre que tenía comunión con el Espíritu. Y cuando quiso callar y se marchaba y dejaba el pueblo y se sacudía los pies del polvo de aquello, cuando se marchaba dice: ¡ah! Pero había un fuego dentro de mí, metido en mis huesos, que me quemaba por dentro. Quise callarlo, quise soportarlo y no pude. Y tuve que predicar la palabra de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Porque cuando una persona vive cerca de Dios, está encendido por el Espíritu, gloria al Señor. Y cuando uno está encendido por el Espíritu, aunque no quiera, el Espíritu Santo lo lleva donde Él quiere que sea de bendición. Gloria a Dios. Lo más importante es vivir cerca de Dios. Cuando uno vive cerca de Dios, cuando uno vive en integridad, no te preocupes por hacer trampa ni por manipular al pastor para que te dé cargos. No hace falta. Dios sabe dónde vives. Cuando te necesite ir a buscarte, aunque estés como David pastoreando las ovejas, o aunque estés como Saúl perdido buscando las asnas perdidas, no te preocupes. Tú busca ser íntegro delante de Dios y cara tu conciencia. Busca tener un testimonio intachable y llénate del Espíritu y verás cómo Dios te buscará y te encontrará y te usará. ¡Por gloria a Dios! Así funciona esto, Señor. Eso es. De ahí que el apóstol Pablo usa un símil maravilloso hablando de la llenura del Espíritu y dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros, cantando himnos espirituales y alabando a Dios en vuestros corazones con acción de gracias. Compara la llenura del Espíritu Santo a un hombre que está lleno de alcohol. ¿Por qué? Porque
una persona puede ser tímida, cobarde, hablar poco, pero cuando bebe y cuando sus venas están llenas de alcohol, se va el miedo, se va la lache, se va la cobardía y empieza a hablar como un lorito. ¿Por qué? Sencillamente el alcohol desde dentro le controla, le gobierna. Ahora, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, quizás somos tímidos también, nos cuesta hablar, tenemos miedo, somos cobardes, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos gobierna desde dentro y se va el miedo, y se van los complejos, y se va la vergüenza, y te levantas como un gigante. La fuerza no viene de afuera, no viene de la motivación, de los aplausos, de los elogios. La fuerza nace de adentro. El que está lleno del Espíritu Santo no necesita motivaciones externas, porque la fuente de poder la tiene dentro. Se llama Espíritu Santo, llenura del Espíritu. Cuando quieren esta llenura, levantan su mano, dicen gloria a Dios. A su nombre. 4 pistas para encontrarte. Tú en tu casa después, en oración, examinas todo esto. Ahora, escuche, ¿para qué nos ha dado Dios dones, ministerios y talentos? Para provecho personal. Luego aclararé algo sobre esto para que no haya malas interpretaciones. Para provecho personal. Dice la Escritura, dice, y Dios dio gracia a cada uno para provecho, dice la Biblia. Primero, para provecho personal. ¿Para qué? Para que estemos activos y nos sintamos realizados. Miren, la ociosidad, es decir, no hacer nada en la iglesia, es peligroso. Es peligroso. La ociosidad es peligrosa. Aleluya. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando os convertisteis al Señor? ¿Qué pasión teníais? ¿Qué ganas de orar? A cualquiera que vierais en la calle les hablabais de Cristo. Solamente escuchando alabanzas cristianas. Solamente queréis reuniones. ¿Os acordáis? Os hacía el corazón, ¿sí o no? Os quemaba el alma la llenura del Espíritu. ¡Qué ganas, qué pasión! Pero claro, pasó un mes. Al culto, escuchar la palabra y echar la ofrenda y para casa. Pasa un año, no ha cambiado la cosa, no hacemos nada. Pasan 2 años y lo mismo, pasan 4 lo mismo, pasan 10 lo mismo, pasan 15 lo mismo, 20 lo mismo. Hermanos, ¿cómo mantener la pasión? Si nos limitamos a venir al culto, a escuchar al predicador, decir gloria a Dios, levantar la mano cuando lo dice el predicador, echar la ofrenda y para casa. No hay quien mantenga pasión así. Aleluya. No hay quien mantenga pasión. Claro, todo esto, el no hacer nada en la iglesia, nos ha llevado a algo que se llama una rutina religiosa. Hacer todo porque todo se ha automatizado en el cerebro. Llega a las 7 de la tarde y tienes que venir al culto. Y el día que no hay culto no sabes qué hacer. Porque el cerebro se ha automatizado. Cuando uno hace una cosa repetidas veces durante mucho tiempo, se automatiza. Y esto en el mundo humano, en la vida terrenal, es bueno, porque se almacena esto y se automatiza las cosas para no tener que pensar cada vez que hagas algo. Por ejemplo, los que llevamos años conduciendo, ya no pensamos para poner el intermitente, porque automáticamente lo pones. No piensas. Y esto es una forma de ahorrar energía y evitar, gloria al Señor, de estar pensando siempre y despistarse de las cosas. ¿Qué te parece? Pero es que esto pasa también en la iglesia. Lo mismo un día. Culto, palabra, pa' casa. Culto, palabra, pa' casa. Culto, palabra, pa' casa. No visito a un enfermo, no ayudo al necesitado, no ayudo al pobre, no evangelizo, no ayuno por los perdidos, no intercedo por la gente, no enseño a nadie. No voy a las cárceles a predicar, pues esto ha creado rutina, religiosidad, política sin Dios.
Hemos caído, gloria al Señor, no viviendo la vida del Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Y esto es lo que te está enfermando y me está enfermando. Por eso tienes que encontrarte. Tienes que encontrar cuál es tu lugar y empezar a activarte en la obra de Dios. Y déjame decirte que dentro de la iglesia es un campo pequeño. El campo grande está ahí fuera, gloria al Señor, porque el corazón de Dios está con los del mundo para salvar a los del mundo. Encuéntrate o te morirás aquí. Lo que yo siento lo sienten ustedes. Ya han llegado momentos, estoy harto. Estoy harto de siempre lo mismo. Estoy cansado de siempre lo mismo. Pero la culpa la tengo yo, porque he caído en la rutina. Pero la Biblia dice que mirándole a Él cara descubierta somos transformados, escuche, de gloria en gloria. Ay, Padre, de gloria en gloria. Pero vamos a ver, Señor, si yo estoy en una gloria, ¿por qué me sacas de esta gloria para llevarme a esta gloria? Sencillamente porque estar mucho tiempo en una gloria deja de ser glorioso. Entras en la rutina, en la monotonía, en el aburrimiento. Por eso no quiero llevar una gloria a otra gloria. Suena mejor de esta manera, de una dimensión a otra dimensión. Aleluya. De un ambiente a otro ambiente. La causa de mi enfermedad espiritual, mi aburrimiento, no es el pastor, no es el sistema. Es que yo he caído en la rutina de hacer siempre lo mismo. Pero es el tiempo de encontrarnos, saber a qué nos llama Dios y desgastarnos en esa labor para su gloria. Así que lo primero es para nuestro provecho, porque la ociosidad es peligrosa. Pero es que además, esto es peor, la ociosidad nos hace peligrosos. Es decir, no hacer nada, esto me perjudica a mí, pero es que además el no hacer nada me convierte a mí en una amenaza para el pueblo. Miren lo que dice la palabra. Oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en todo. Claro, esto es lógico. El que no hace nada se aburre. Y una persona aburrida puede ser una amenaza. El que se aburre tiene que buscar un entretenimiento. ¿Y cuál es el entretenimiento según Pablo? El que no hace nada se entremete en todo. Ahí está escrito, lo pueden leer. El que no hace nada se entromete en todo. Porque tiene que matar el tiempo, algo tiene que hacer. No leo, no estudio, no evangelizo, no ayudo, no visito a los enfermos, no hago nada, pues entonces, ¿en qué mato el tiempo? Pues ya está, vamos a hablar mal del pastor, vamos a hablar mal de la hermana, vamos a hablar mal del hermano, vamos a hablar mal del sistema, vamos a hablar mal de la dirección, y no nos damos cuenta, gloria al Señor, que estamos enfermos. Porque nada cansa más que no hacer nada. Y nada enferma más la mente que no hacer nada. Aleluya. Porque el que no hace nada se mete en su mundo y se crea sus propios mundos. Y lo peor es que se cree que está en ese mundo y se cree que él es el rey de ese mundo. Bueno, es normal, ¿no? Si se inventa un mundo no va a ser el barrendero. Es el tonto, ¿no? Aleluya. Y claro, el que no hace nada, pues bueno, matar el tiempo, hablar de todo el mundo. Y sus pies no pueden estar en casa. Y va de una casa a otra a hablar de todo el mundo. Y a meterse con todo el mundo. Son como los pensionistas, ancianos. Los pensionistas que han estado 40, 50 años trabajando, ahora tienen 70 años, gloria al Señor, y ahora están parados, se mueren. Mira, los que han estado 50, 60 años trabajando, cuando se paran, digo los vecinos, nosotros vivimos cuando estamos parados. Es una verdad, ¿no? Y ahora tienen 70 años y no saben qué hacer. Son capaces de romper cosas para después arreglarlas. Porque se aburren. Y cuando no tienen nada que hacer, ¿saben lo que hacen? Se dedican a ir a las obras, donde están los que están empezando a trabajar. Y se ponen así en la valla, 4 o 5, como 4 gorriones, encima de la valla, y hablando entre ellos. Mira, qué poco se parecen a nosotros cuando éramos jóvenes. Mira qué mal lo hacen, mira qué vagos, mira qué poca experiencia tienen. Si nosotros tuviéramos 15 años menos, 20 años menos,
Seguro que lo haríamos mejor. Y así están los pensionistas y matan el tiempo. Y cuando llegan las 2, pues vamos a comer. Y después se dan otra vuelta. Así hay muchos cristianos, los cristianos que no hacen nada, se dedican a eso. Son los pensionistas de las iglesias. Se colocan allí, se ponen encima de la valla y empiezan a cuestionar todo. Qué mal lo hace la hermana, qué mal lo hace el pastor, qué mal viste fulano, qué mal predica el predicador, qué mal canta la hermana. Gloria al Señor, son los pensionistas. Están aburridos. Pero hermanos, en la obra de Dios no hay pensionistas. Gloria al Señor, el don y el ministerio no tiene por qué morir. Gloria al Señor. Si el don y el ministerio muere, es porque muere la vida cristiana. Lo vuelvo a repetir. La salud, el don y el ministerio depende de tu salud cristiana. Pero gloria al Señor, no tiene por qué morir tu unción, ni tu ministerio, ni tu don. Dice el Señor a Moisés: Moisés, 120 años, no perdió la visión, ni la revelación, ni el vigor, ni la fuerza. Lo siento, hijo, ya es la hora. Sube al monte y muérete. Gloria a Dios. Sube al monte y muérete. Se murió con el ministerio ungido. Gloria al Señor. Dios no quiere pensionistas, Dios no quiere ociosos, Dios quiere hombres y mujeres activos trabajando en la obra del Señor. Amén. Amén. Por tanto, cuando Dios llama, es para nuestro provecho, para que estemos frescos, activos, necesitamos plenos. Y segundo, para el provecho colectivo. Aleluya. Es decir, Dios te da un ministerio, pastor, para que tú te sientas activo, pero también el ministerio que Dios te ha dado es para el provecho colectivo, para la iglesia, para bendecir a la iglesia. Dice así el apóstol Pablo, escuchen qué extraordinaria la palabra, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, los dones y talentos, los ministerios que recibimos, es para bendecir a la iglesia, para edificarla, para perfeccionarla, como leemos ahí, para provocar la unidad, para que todos lleguemos a una madurez, que ya no seamos niños fluctuantes de acá para allá, que tengamos cimiento. Amén. 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 Dios te ha dado el don para que compartas, para que bendigas, para que seas de bendición. Aleluya. Lo decía ayer el pastor que me encantó el mensaje. Dios no nos da nada para alimentar nuestro ego, ni para que nosotros, gloria al Señor, tengamos un reconocimiento, sino para que Dios sea glorificado, pero también para que la iglesia sea bendecida. Amén. Esto hay que entenderlo, hermanos. José lo entendió. Llegó a ser gobernador después de tantas calamidades. Y cuando se sienta, hermanos, como gobernador de Egipto, gloria al Señor, no pierde su visión. Sigue teniendo claro para qué Dios da ministerios y dones. Y cuando vienen sus hermanos que vienen desmayados de hambre, porque había escasez y crisis en toda aquella tierra, él les dice una palabra: Dios me trajo aquí para daros de comer. Amén. Ahí está. No es, gloria al Señor, para otra cosa, sino para daros de comer. En otras palabras, los dones y ministerios no son para provecho personal, sino, gloria al Señor, los dones y ministerios son para provecho, nunca para aprovecharse. Gloria a Dios. Amén. Los dones y ministerios son para provecho de la iglesia, nunca para aprovecharse. Por eso pongo esa foto donde compartimos el pan, los dones, la gracia del Señor en nosotros, compartiendo. Amén. Amén. La Biblia dice, hermanos, estoy a la recta final, os lo prometo. La Biblia dice, hermanos, algo extraordinario. Y es que cuando iban a exterminar a los judíos, Esther era la reina. Era también hebrea. Y dice Mardoqueo, que era su primo, le dice: ve, que eres la esposa del rey, e intercede por el pueblo judío para que no sea exterminado. Y ella dijo, con su corona, con su buen vestir, con sus perfumes, dijo: no, porque si voy, me pueden matar, porque solamente puedo presentarme ante el rey cuando él me llame. Si tomo la osadía de presentarme sin ser llamada,
me pueden matar y puedo perder la vida. Y este mensaje se lo devuelve a Mardoqueo, y Mardoqueo le dice, vale, haz lo que quieras, yo no me voy a desesperar, porque estoy seguro que respiro y liberación vendrá de alguna otra parte si tú nos ayudas. Pero le deja caer una palabra y le dice, ¿quién sabe si para este momento has llegado a ser reina? Escucha bien esto. Esta niña, Esther, era hermosa, de hermosa figura, dice, y de hermoso rostro. Ella podía decir mejor que nadie, qué guapa soy, qué tipo tengo, porque lo tenía todo. Y ella pudo pensar, yo soy guapo por mi genética, pero no, en realidad Dios, que no improvisa, le dio toda esa belleza para que un hombre inconverso, un rey, se fijara en ella y pudiera hacerla reina, para ahora que el diablo quería destruir a su pueblo, ella como reina pudiera hacer algo desde su posición. Por eso Mardoqueo le deja caer esa palabra y le dice, quizás para este momento has llegado ahora. Es decir, tu belleza no es natural, te la ha dado Dios para que ahora te juegues el tipo, para bendecir al pueblo. No estás ahí para que presumas de corona, de perfumes o de vestido. Estás ahí para que te juegues la vida en beneficio del pueblo. El cargo que tú has recibido, el ministerio que yo he recibido, no es, hermanos, para presumir, ni para contender, ni para despreciar a nadie. Soy el más pecador de esta iglesia. Dios me ha dado el talento, gloria al Señor, para jugarme el tipo, para bendecir a los demás. Y demás, hermanos. Porque el don y el ministerio es para provecho, no para aprovecharse. ¿Cuántos están aquí y dicen amén? Amén. Por tanto, termino con un poema. ¿Parece bien? Amén. ¿Lo pueden leer conmigo? Pongo esa guitarra como símil. Llena está la guitarra de notas musicales, suspirando por salir para emocionar el alma y limpiar el aire. Allí están notas encerradas en la caja de cedro, esperando que de sus cuerdas afinadas las libere la mano del hábil genio. Mas si nadie se decide a hacerlo, la guitarra se pudrirá a través del tiempo y con ella la música que guarda dentro. Aleluya. Colmado está el tintero de romántica prosa y poemas sinceros, suspirando por ser escritos en papel o blanco lienzo. Ahí están, palabras encerradas en la penumbra, esperando que el poeta las libere con su ágil pluma. Mas si nadie se ocupa en ello, la tinta se evaporará en el tiempo, y con ella los versos que guarda dentro. Como la guitarra y el tintero, dentro de tu ser encierras dones, virtud y genio. Allí están, dentro de ti, ocultos tras tus miedos, tus rechazos y remordimientos. Niños huérfanos encerrados en el orfanato de tus complejos, esperando que les adoptes y les liberes de sus encierros. Mas si no te molestas en hacerlo, tu vida se apagará a través del tiempo, y con ella los dones y el genio que guardas dentro. Aleluya. Hay talento en ti, hay gracia de Dios en ti. Así que termino con este texto, por lo cual Aleluya. te aconsejo Qué bueno. que avives el fuego del don de Dios que ya está en ti. Amén. Damos aplauso al Espíritu Santo. Apláudele. Nos ponemos en pie para hacer una oración al Señor. Te doy a ti la gloria, Jesús. El hermano Abraham, que está por ahí, si no me equivoco, hace una oración para que esta palabra siga actuando en nuestra conciencia y dándonos luz y dándonos identidad. Desde hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios, que sus vidas